Pues aun con un poquito de retraso, pido disculpas a las personas que nos siguen en streaming, pero estos casos ya se sabe, siempre se va con un poquito de retraso. Vamos a dar paso a la mesa siguiente de expertos, donde yo me voy a retirar y voy a dar la palabra a la persona que va a ser el moderador de la mesa, que es don Jesús Sánchez, que es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, y que, bueno, le agradezco que haya tenido a bien el moderar esta mesa, y voy a presentar también a los ponentes que vamos a tener en la mesa de expertos esta continuación de lo que viene siendo la jornada de esta mañana. Por un lado tenemos a doña Alicia Agüero, que es profesora ayudante, doctora en Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos a magistrado juez de primera instancia número 8 de Valladolid, don Alberto Mata, muchas gracias por estar con nosotros. A un economista también, que es importante que en esta materia intervenga no solo juristas, sino también economistas, que es don Ricardo Gómez, director asociado de Analistas Financieros Internacionales, AFI. Muchas gracias, Ricardo, buenos días. Gracias. Y por último tenemos a don Rafael Catalá, que es, bueno, todos ustedes conocen, exministro de Justicia y Fomento de España. Muchas gracias, buenos días y gracias a todos por estar con nosotros. Le voy a dar la palabra a don Jesús Sánchez para que comience la charla o el debate de esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, sobre todo por invitarme a participar en esta jornada de hoy. La verdad es que estoy rodeado de grandes amigos, incluso tengo el placer de tener aquí también a un antiguo compañero de despacho, Albert Travería. O sea, me encuentro realmente con grandes amigos, y también Walter Klubers por la invitación a poder participar. Permíteme solamente, porque creo que es importante que pueda explicar quién compone esta mesa. Alicia Argüelles, profesora, como muy bien has dicho, de Derecho Civil, una gran jurista, una joven jurista con un futuro prometedor, que en materia de la que tratamos, tanto en Revolving como en Transparencia, podemos decir que es una de las autoridades hoy académicas de nuestro país, con grandes maestros, Ángel Carrasco, pero sobre todo con el profesor Manuel Marín, a quien yo adoro personalmente y es uno de los grandes civilistas de este país. Alberto Mata, permitidme que os lo diga, estuvo muchos años él y su mujer en Barcelona como magistrado, y la verdad es que ha dejado un recuerdo, una huella en el foro de Barcelona impagable. Los apreciamos muchísimos. Él es un gran juez con mayúsculas, y sobre todo una persona muy humana, que cuando estás de abogado es lo que más deseas en la vida, ¿no? No solamente que sepa derecho, aquello del juez inglés, sino que sobre todo sea una buena persona, una persona cercana. Ricardo Gómez no lo conocía, pero tuve la fortuna de compartir mesa hace 2 semanas en Santander y lo pasamos muy bien, un economista brillantísimo. Y luego tengo a Rafael Catalá, que me precio de tener una muy buena amistad con él. Cuando era ministro, tengo que decir que me oía, porque siempre le hacía preguntas y siempre le iba con proyectos de ley y salía corriendo: Jesús, no me marees. Pero es verdad que recogió muchas de nuestras propuestas que hacíamos en Barcelona, una gran sensibilidad, muy próximo y una excelente persona. Él además trabaja, es socio de un bufete de Carles Cuesta, 2 abogados majísimos y grandes juristas, y me alegré muchísimo cuando vi la noticia que te habías incorporado a ese bufete. Empiezo ya con Ricardo Gómez. Ricardo, por dejar lo que el otro día debatíamos y tratábamos, y ha salido, como has visto, con el profesor Tapia, en la sentencia de 4 de octubre del 2022, el propio magistrado señor Vela, allí ya nos describe una anomalía. Después de haber ya fijado doctrina, sin ninguna duda, de que hay que ir al elemento comparativo, a la tipología de este concreto producto financiero, ya nos dice que, desgraciadamente, así como en el crédito al consumo tenemos la TAE, en lo que es el crédito revolving está en TEDR. Explícanos un poquito cuál es realmente ese problema, porque aún sigue creando muchísima confusión, y sobre todo
Estos tipos, esta horquilla media de tipo medio que nos describen las sentencias de mayo y de octubre, entre un 23 o un 26, ¿cómo fluctúan realmente en el mercado de las tarjetas revolving? Muy bien. Oye, pues lo primero, muchísimas gracias a los organizadores por contar conmigo otra vez. Yo aviso que soy economista, lo cual me limita mucho mi capacidad de expresión. Eso se va a notar. Voy a meter la pata seguro con algún concepto que usaré de manera semifrívola, pero seguro que luego mis compañeros de mesa me afiarán la conducta, como en Santander, y aclararán cualquier duda que yo pueda generar. O sea que, muchas gracias. La TDR, vamos a ver, la TDR es una tasa que no tiene en cuenta todo lo que la entidad financiera cobra a un cliente. Básicamente, esto se entiende muy fácilmente. Cuando la sentencia del Supremo habla de los tipos de interés, hace una cosa muy bien y dice, oye, como estamos hablando de precio, para calcular el precio hay que tener en cuenta todo lo que la entidad financiera cobra a un cliente. Eso es la TAE. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como ante una falta de publicación de TAEs, de la que luego hablo un pelín, varios magistrados o varias sentencias hacen referencia a una tasa que publicada por el Banco de España que no tiene en absoluto ninguna intención de fijar un precio de referencia. O sea, la TDR, que es la tasa de definición restringida, la tasa efectiva de definición restringida, primero, son tasas medias de volúmenes, no de concesiones. Y segundo, lo que intenta es dar una idea de hasta qué punto la política monetaria de los bancos centrales se está transmitiendo o no a los sistemas financieros. Es decir, un objetivo que no tiene nada que ver con la fijación de precios en las operaciones. Entonces, utilizar la TDR como referencia tiene el grave inconveniente de que siempre va a ser más baja porque no tiene en cuenta todas las cantidades que las entidades financieras cobran. Eso, por un lado. Segundo, los tipos. Yo sé que, claro, cuando alguien, y permítanme que lo diga así, o permitirme que lo diga así, a pesar de ser economista, voy a tutearos, ¿no? Pero cuando alguien hace referencia a un tipo, es verdad que nos confunde muchas veces el importe. Decimos, es que el 22% es mucho. Pues esto es como todo, es mucho o es poco en función de lo que estamos hablando. Cuando se fija un precio a una operación financiera, hay básicamente dos componentes totalmente distintos. Uno, el puramente financiero, y otro es un seguro. Es un seguro. Como cualquier seguro, un seguro lo que hace es decir, a ver, ¿qué riesgo estoy cubriendo? En este caso, la probabilidad de impago. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder fijar un precio a ese seguro? Establecer un colectivo homogéneo. Claro, los clientes que acceden a financiación revolving son un colectivo homogéneo de alto riesgo. De alto riesgo. Eso quiere decir que el componente de seguro del precio del revolving es tremendamente importante y que los tipos del revolving siempre van a ser tipos tremendamente altos y que si los miramos en abstracto nos van a parecer excesivos. ¿Qué ocurre? Económicamente es un error. El precio no es ni alto ni bajo. El precio lo que tiene que hacer es cubrir aquello que se está ofreciendo a los clientes. Y en este caso tiene que cubrir la prima de seguro asociada a colectivos con alta probabilidad de impago. Por eso son tipos tan altos. Y en cuanto a la TAE, vamos a ver, sí hay una referencia publicada en términos de TAE a partir del 2012 por la Circular 5/2012. El problema es que, mientras que en TDR se habla de tipos medios, pero se habla de tipos medios vivos, en el caso de la Circular 5/2012 se habla de modas, que no me voy a aburrir, pero es el precio más habitual, no el que tiene más volumen asociado. Bueno, eso es un inconveniente, pero al menos son TAEs. O sea, si hay que buscar una referencia, mucho mejor la referencia de la 5/2012 que la referencia del Boletín Estadístico del Banco de España. Permíteme que haga una pregunta complementaria. Yo es todo lo contrario a ti, aunque como en la película de Casablanca creo que al final saldrá una gran amistad entre tú y yo. Mi pregunta es muy sencilla, porque yo me muevo con parámetros jurídicos y los juristas, tanto abogados como jueces, lo que hacemos es acudir al elemento probatorio a través de lo que se denomina procesalmente la fuente de prueba. Sí. Si como abogado tengo que acreditarle a un juez esa fuente de prueba, teniendo en cuenta que el TDR es erróneo para poder acreditar ese tipo medio, creo que la pista la dan las sentencias de mayo del 2022 y octubre del 2022 con ese criterio aproximativo. Vayan ustedes al propio Banco de España, que te permite hacer la tabla comparativa entre las siguientes 5 y otras 5 de las más importantes entidades bancarias, y ahí sí que encontramos entonces la TAE. ¿Eso es correcto o no es así? Eso es correcto. O sea, se puede consultar, se puede tener acceso a información de las TAEs concedidas por determinadas entidades y se puede ver
Porque hay un concepto que, claro, yo insisto, no soy preciso en los términos jurídicos, pero aquí lo que estamos hablando es de la habitualidad, o sea, cuáles son los precios que habitualmente se utilizan en el sistema. Entonces, esa es la mejor forma de encontrarlo, yendo a la información publicada por Banco de España en colectivos de entidades. Mi pregunta es, desde el punto de vista jurídico, la fuente de prueba adecuada, repito, siguiendo ese criterio aproximativo que nos fijan los señores Sarazán y Pedro Vela, es acudir realmente, sin perjuicio de también la tabla del 19.4, realmente ir a esos criterios aproximativos que facilita, que puedes extraer del propio Banco de España, porque ahí sí que aparece la TAE de las principales entidades. Eso es. Que tú vas escogiendo, además. Eso es. Yo el 19.4 no lo usaría nunca, porque siempre es TDR, además de un conjunto de entidades que no es conocido. O sea, no se pide información a todo el sistema, se pide información nada más a un conjunto de entidades que se consideran significativas. Iría siempre información de TAEs disponible en Banco de España y construiría la prueba a partir de información de TAEs que está suministrada por el propio supervisor. Bueno. Sí. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado, tanto a Jesús como a Marta, que han sido los artífices de haberme traído aquí. Quería al hilo un poco, si no es mi turno, no hay ningún Es abierto, o sea, pero era un poco al hilo. Yo estoy de acuerdo con el ponente con relación a que, tanto desde la sentencia del 2020, la inicial, la de 4 de marzo, justo antes de la pandemia, se cogió la tabla del Banco de España publicada y allí lo que aparecía era el TDR, eso es verdad. Y es verdad que no sé si pasó desapercibido o no, pero no lo sabemos. Y también es verdad que es un argumento muy importante para mí en aquellos casos en los que el tipo de interés usurario es un poco superior a la media, utilizar como argumento que la TDR no contempla las comisiones. Es decir, si cogemos la cláusula del 19.4.4, habría que añadirle a lo que viene en esa tabla del Banco de España algún punto porcentual que pueda ayudar a valorar el caso. Es lo que quería decir. Sí. Me habían preparado un cuestionario, pero no lo voy a seguir. O sea, clarísimo. Lo mío va a ser medio segundo. No, como si estás 10. Adelante. O alternativamente, ya que el TDR es la TAE sin todas las comisiones, gastos adicionales, etcétera, alternativamente el TIN, que es precisamente eso, es el tipo de interés sin haberle adicionado comisiones, gastos, etcétera. Pero ahí tenemos un problema, Alicia, que la propia ley de contratos de crédito al consumo nos está delimitando muy adecuadamente que ha de ser la TAE, el precio, y por otro lado el propio Supremo, desde la propia sentencia del 2015, que por cierto el sobreendeudamiento lo excluye, mejor dicho, el riesgo de impagos lo excluye la sentencia del 2015, creo yo erróneamente, y lo has explicado tú muy bien, pero sí que es cierto que ahí, si nos vamos a la propia normativa, nos está fijando, y toda la jurisprudencia del Supremo, que yo creo profundamente que hay que seguir la jurisprudencia del Supremo para dar seguridad jurídica, nos dice que el tipo comparativo ha de ser TAE. Lo que pasa es que lo que estamos hablando, entiendo, Alicia, es a partir de cuál construimos la TAE, ¿no? O sea, el tipo comparativo es la TAE y dices, se puede construir a partir del TDR o a partir de la tasa nominal, ¿no? de la tasa contractual. El problema de la tasa contractual es que no está publicada. O sea, no tenemos ninguna referencia publicada de la tasa contractual. Pero una pregunta que yo he hecho a muchos economistas, y tú que eres un gran experto, ¿realmente el diferencial aproximado entre el TIN y la TAE, no TIN-TIN, cuál es? Depende mucho de las entidades. O sea, hay entidades que tienen muy poca carga en las comisiones y otras entidades que tienen mucho más porcentaje de comisiones. Justamente la dificultad para construir la TAE es que hay mucha dispersión en el importe de comisiones que cobran diferentes entidades. Por eso lo ideal es tener una referencia en la TAE, porque construir la TAE, que por lo menos es un buen intento, ¿no? Es un buen objetivo, por decirlo así, pero construir la TAE es muy difícil, porque es muy complicado a partir de una tasa nominal de una entidad concreta saber cuál es la TAE que estaría asociada. Lo mejor es buscar las TAEs, y aquí está medios de prueba publicados o que se puedan aportar en las diferentes causas. Es decir, es un medio de prueba y es utilizar el medio de prueba de manera... Bien, quería añadir solamente una cosita que me parece también muy importante. Cuando valoramos si es un hecho notorio una determinada circunstancia, yo creo que el Supremo y en otros casos similares a los del Banco Popular y otras circunstancias, por hecho notorio tiene que ser de general conocimiento, ¿sí? Entonces, yo creo que es un hecho notorio
cuando en la última sentencia dice que conforme a las tablas publicadas por el Banco de España, vamos a ver, si las tablas están publicadas por el Banco de España, eso es un hecho notorio, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que en la última referencia de la última sentencia de octubre del 2022 hace referencia a que resultan del Banco de España, pero no se sabe, o yo no he sabido encontrarlas. Sí, hace referencia a que este es el tipo de interés medio en esa década, conforme a lo publicado por el Banco de España, pero realmente no sé de dónde ha salido. Puede ser que tenga su antecedente en la anterior sentencia, en la de 4 de mayo del 22, donde la audiencia dice que de la prueba aportada resulta que ese era el tipo de interés medio publicado por el Banco de España en sus bases de datos. Y el Supremo lo que hace es confirmar la sentencia, quiero añadir, confirma la sentencia en ese particular porque no se había ejercitado recursos sobre ese particular. Es muy importante. Pero es cierto que ese dato, que coincide además el tipo de interés del 23 al 26%, después lo lleva a la sentencia de 4 de octubre del 22 y dice, en esa época, en esa década, el tipo de interés es del 23 al 26, exactamente el mismo de lo que había dicho en la de 4 de mayo del 22. Luego, no sé si está publicado o no por el Banco de España o resulta de sus bases de datos, porque si fuera así, sí que sería hecho notorio. Si tuviera una publicación oficial. Eso es lo que quería decir. Bien. Apreciado Alberto, yo tengo la tesis y el Supremo ha dictado una reciente sentencia sobre lo que es hecho notorio de Díaz Fraile, que explica muy bien, además con antecedentes jurisprudenciales durante décadas, de lo que se ha de considerar hecho notorio. Yo creo que las sentencias de 4 de mayo y de 4 de octubre se subsumen plenamente y perfectamente el concepto procesal de hecho notorio del 281.4. Es más, el hecho notorio es cuando realmente se analiza jurídicamente una cuestión, pero aquí es que ese hecho notorio forma parte ya de hecho probado, y en tanto que hecho probado hay un análisis, una fundamentación jurídica. Por lo tanto, procesalmente para mí no hay ninguna duda. Mi pregunta que te hago, apreciado Alberto, querido magistrado, tuve la suerte de leer una ponencia tuya de hace 15 días y me gustaría si en 4 o 5 minutos, eso que nos decís siempre los jueces a los abogados, sea usted breve que tengo mucho trabajo, sea usted breve, ¿podría realmente en esos 4 o 5 minutos explicar tu tesis sobre lo que sería el control de transparencia en este tipo de productos y las diferentes consecuencias que lleva conforme a la reciente jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Seré breve. Vamos a ver. Es uno de los temas que sí que me llamó la atención, me lo destapó un poco el hecho de para mí sí que el Supremo, que yo creo que con todo el respeto lo digo, pero le cuesta variar, también es una actividad humana y a todos los humanos nos cuesta reconocer los errores y entonces le cuesta variar, así que lo lleva por una vía un poco distinta, ¿no? Ha encontrado un cauce para que en una década anterior poder introducir un tipo de interés más elevado medio y eso, a mi entender, va a suponer eso. ¿Eso qué lleva? Entendí que probablemente los abogados, normal, pueden llevar en esos casos al tema de la transparencia. Entonces digo, bueno, vamos a ver. ¿Los contratos de tarjeta revolving son transparentes? Voy a intentar ser breve, Jesús, porque hay muy poco tiempo. Bueno, primero, yo creo que la doctrina del Supremo es clara respecto de los dos requisitos fundamentales. Primero, el control de incorporación, es decir, que aparezca en el contrato, ¿de acuerdo? Si tenemos contrato, si tenemos la INE, podría servirnos también como dato fundamental para decir el contrato o en el contrato se ha incorporado lo que para mí es fundamental, que es la TAE
o el TDR, es igual, pero la TAE luego cumpliría ese primer criterio. Vamos a suponer que esa circunstancia no se da. No tenemos contrato y en los juzgados, y lamento de verdad la gran dispersión que estamos teniendo en esta materia, porque, aunque es una excusa, estamos sometidos a una presión de asuntos que resulta difícil digerir. Pero no me quiero despistar. Vamos a suponer que no hay contrato, que en el contrato, como también se nos presentan, cuando viene la cláusula donde había que poner la TAE, no viene. No tenemos contrato porque se ha perdido. El contrato aparece con una letra minúscula que ni tan siquiera ahora a través de los medios informáticos, aunque lo amplíes, no se ve. Pasamos al siguiente cauce. El siguiente criterio es la transparencia. La transparencia doblada en dos. Transparencia formal y material. Por formal vamos a entender la carga económica del contrato. Por carga económica, ya la directiva lo dijo, que es donde se refleja, lo dice la propia ley de crédito a consumo vigente, me parece que es en el artículo 32, que dice que por carga económica debe entenderse la TAE. Si la TAE aparece en el contrato, podríamos entender, si aparece en el contrato, que ese contrato cumple por lo menos los criterios de transparencia desde el punto de vista de la carga económica. La carga jurídica, aquí empezamos con las dificultades con relación a la tarjeta revolving. Y hay una sentencia de la 15, que es de septiembre de este año, de Luis Rodríguez Vega, que lo analiza. Es lo único que le crea dudas. Podríamos entender que es esa carga, desde un punto de vista material, la capacidad que tiene el consumidor de representarse si va a poder afrontar el pago o la carga económica de intereses que le va a suponer. Puede ser dudoso, pero realmente para mí la clave fundamental es que estamos hablando del consumidor medio. Esta es la principal confusión de los juzgados. Cuando hablamos de condiciones generales, hablamos del consumidor medio, no del señor que firmó el contrato. El señor que firmó el contrato puede ser de otra nacionalidad que no entendiera el contrato porque no entiende el castellano o el catalán o el idioma que sea. Pero el consumidor medio es capaz de entenderlo. En esta sentencia de Luis Rodríguez Vega analiza y dice: el consumidor medio tiene que ser capaz en un contrato como una tarjeta revolving de entender que cuanto más baja sea la cuota, más dificultades y más va a pagar por ello. Y después la última tesis es: además estamos hablando del precio. El Supremo, para valorar la abusividad del precio, lo ha analizado en las multidivisa y en las IRPH, y ha añadido, y también lo recoge la 15 de Barcelona, ha añadido: y además tiene que producirse una situación de que, abusando de la buena fe del consumidor, se produzca un perjuicio por el desequilibrio de las prestaciones. Vamos a ver. Si partimos de que el precio era el de mercado, si partimos que el contrato tiene una transparencia derivada de lo que resulta de él y de otros aspectos que ahora no me da tiempo a introducir, podríamos llegar a la conclusión de que si se le ha aplicado, si es que se le ha aplicado el tipo medio, tampoco se cumpliría el último de los requisitos que establece la doctrina europea. Ese es un poco un resumen brevísimo, porque el que dirige la sesión no me ha dejado tiempo a desarrollar más. Le voy a dar al magistrado 2 minutos más, porque su tesis
del artículo 21 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo me fascina, que además, mutatis mutandi, está avalada por la famosa sentencia del TJUE del 7 de agosto del 2018 y que el Pleno de la Sala Primera, recogiendo ya esa sentencia, como bien sabes, el 28 de noviembre del 2018, ya lo fijó definitivamente, porque cuando expulsas la cláusula, en aquel caso del interés moratorio, aplicas el interés remuneratorio. Y tu tesis es que, y lo dejo para que en todo caso, si te parece bien, puedas puntualizarlo, porque es tu tesis, no es la mía. Vale, bueno, lo que quiero decir es, bueno, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si declaramos el préstamo usurario, ya sabemos que se declara la nulidad del contrato y supone que el consumidor solamente tiene que pagar, por así decirlo, lo que ha recibido, por así decirlo. Vamos a suponer que no hemos declarado el préstamo usurario, sino que simplemente vamos a declarar el precio abusivo. El precio abusivo. La experiencia jurisprudencial en España solamente tenemos una, que es con las multidivisas, porque en la de RPH se decidió por el Supremo, y lo comparto, que los contratos eran, que la cláusula, el precio de esas hipotecas era válido, no era abusivo. Tendríamos dos opciones. Primero, lo que ha dicho Ignacio Sancho en la última sentencia: si usted me pide la nulidad de los intereses remuneratorios, el contrato es nulo. Esa es una opción que yo creo que el principio de efectividad en derecho comunitario lo impone. Y cabría una segunda vía. Al consumidor previamente informado y asesorado, ¿podría optar por continuar con el contrato? Puede ser, pero bajo su decisión informada de quiero continuar con el contrato al que se le aplique el interés legal. ¿Sí? Hay un artículo en el 30, me parece, de la Ley de Crédito al Consumo que 21. dice: si en el contrato no figurara el tipo de interés, se le aplicará el interés legal. Si se nos ha olvidado, si en ese contrato la cláusula a veces está en blanco porque hemos ido deprisa, firma, dice, como sanción, para mí es un tema punitivo, la Ley de Crédito al Consumo dice, entonces regirá el interés legal. Es lo que quería. Sí, si no recuerdo mal, era el artículo 21. Pues tema apasionante, tema interesantísimo, pero hablando esta mañana con Javier Orduña, y yo lo comparto, y siguiendo la doctrina de los famosos dos autos de 17 de noviembre del TJUE respecto a la respuesta que plantea nuestro querido González Daudicana sobre el IRPH, habría siempre que consultar, por supuesto, al consumidor prestatario si quiere dar por resuelto el contrato o quiere continuar. En todo ese caso habría que aplicar el artículo 21. Para el profesor Tapia, le quiero, para que lo pueda poner en su blog, que creo que es muy importante, lo del hecho notorio. Os recomiendo una interesantísima sentencia de 22 de abril del 2022, el Roges 1621 del 2022, y Díaz Fraile, un gran magistrado, como muy bien sabe nuestro querido Javier Orduña, y catedrático también de Derecho Civil, en el Fundamento de Derecho Cuarto, hace un análisis y un estudio sobre el hecho notorio que es una lección magistral de Derecho Procesal. Bueno, me vuelvo aquí de nuevo. Sí, sí. Mi única duda No. sobre alusiones. General conocimiento. No se escucha, no lo estaba escuchando en la... Bueno, vale. Luego, sí, lo dejamos en Coronel. Querida Alicia. Por comentar lo que estaba señalando muy afortunadamente el magistrado, ciertamente el artículo 21 es de gran importancia, y en otros lugares donde tengo oportunidad de hablar del asunto es algo que me gusta recordar. En ocasiones no tenemos que hablar ni de usura, ni de falta de transparencia, ni de abusividad. Eso es una sanción que prevé la Ley de Contratos de Crédito al Consumo para el caso de que no se haya incorporado el TIN, la TAE, que comporta o la anulabilidad del contrato a instancia del consumidor, y si lo que falta es la TAE, que se llene esa laguna con el interés legal. Y para el caso de que no se hayan señalado los plazos, también hay una sanción, que no hay vencimiento anticipado. Entonces, todo esto lo tenemos en el artículo 21 y no hace falta siquiera pasar en absoluto por la 93.13 ni nada de eso. Es una sanción directa por no haberlo incorporado.
de transposición de una directiva, por lo tanto, por imperativo legal. Efectivamente. Y que ya que tienes tú el uso de la palabra, no te voy a preguntar por tu maestro, que nos lo acaba de explicar muy bien, que el querido Manuel Marín, pero ¿cuál es tu opinión? Tú que has escrito tantísimo sobre el crédito revolving, ¿cuál es tu opinión, tu personal opinión, por supuesto, para ilustrarnos, sobre estas conocidas sentencias de mayo y octubre del 2022 y lo que debemos de considerar? Me olvido del hecho notorio porque él ya lo publicará en su blog y iremos allí a leer, pero ¿cuál es tu opinión realmente de lo que ha querido decir los magistrados señores Sarazá y Pedro Vela? No me quiero olvidar de lo del hecho notorio, creo que es hecho notorio. Igual que lo era hasta el 12 de junio de 2012, el 18 de junio de 2012, hasta esa sentencia se venía repitiendo por el Tribunal Supremo que los tipos de interés entre la horquilla TIN, notáis, del 21,55% al 24% eran intereses normales del dinero y sentencia que entraba o demanda que entrase con ese tipo de interés directamente era descartado. Entonces, de la misma forma, creo que ahora acaba de establecer una horquilla aplicando exactamente lo mismo con un nuevo criterio. Entonces, si querías apuntar algo. Es que apuntabas la sentencia de 18 de junio del 2012, de la que fue ponente nuestro querido Javier Orduña. Por cierto, la sentencia que introduce en el ámbito comunitario el principio de transparencia, que no control de transparencia, en toda Europa. Fue la Sala Primera del Tribunal Supremo que fue ponente nuestro querido Javier Orduña, como bien sabemos todos. Sí. Es de felicitarse poder estar hoy aquí, desde luego. Mi opinión es que efectivamente está estableciendo como hecho notorio no solamente esta nueva horquilla, sino que está estableciendo jurisprudencia respecto, en virtud del artículo 1.6 del Código Civil, respecto a qué tenemos que tomar en consideración como criterio, como término de comparación para comparar qué es usura en los préstamos concedidos, por lo menos sin ninguna duda, antes de 2010. En el auto de 19 de enero de 2019, de 2022, rechazó admitir un recurso de casación en el que en una sentencia, en una tarjeta contratada antes de 2010, se intentaba aplicar un criterio diferente a las estadísticas del Banco de España para los créditos al consumo. Sin embargo, en mayo cambia este criterio, cambia el criterio sigma con total certeza para decir que en los préstamos anteriores a 2010 resultará de aplicación las TAEs efectivamente aplicadas en el mercado si la parte defensora de la entidad de crédito puede probarlo. Eso en aquel caso, y se dice en la primera sentencia, en la de mayo de 2022, bueno, pero es que salimos al paso rápido diciendo que no ha habido ningún cambio de criterio. Desde luego, respecto a WICI no lo hubo, porque en WICI lo que decía es que había que aplicar los tipos del mercado y teniendo unas estadísticas del Banco de España, al menos esas relativas a las tarjetas de crédito. Pero WICI no se refería a lo previo. Respecto a Sigma hay un cambio de criterio radical, lo quiera decir o no. Lo que pasa es que dice que está constreñido por los hechos. Sin embargo, en la de octubre la de sí que hay. De octubre, sí. La de 4 de octubre, en esa sí hay recurso extraordinario por infracción procesal y lo desestima. Entonces, ya no nos vale la excusa. Es más, si ustedes leen para atrás y leen la sentencia de la Audiencia Provincial, leen la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, no se menciona en absoluto ese umbral del 23 al 26. Lo saca ex novo motu propio el Tribunal Supremo en la sentencia de 4 de octubre, autocitándose, como apuntaba el magistrado, autocitándose en la sentencia Estrella 1, en la sentencia de 4 de mayo de 2022. Dice, como ya dijimos en la sentencia de 4 de mayo de 2022, en la década, y empieza a hablar de década, antes no, antes era en el año de contratación, en la década del 99 al 2009, el tipo ordinario de estos tipos de créditos eran del 23 al 26. Por lo tanto, por lo menos en esa década, yo no tengo ninguna duda de que del 23 al 26 es interés normal del dinero, respecto del cual tenemos que aplicar el criterio de usura, notablemente superior al interés normal del dinero. Te quiero hacer una nueva pregunta, porque yo acabo de hablar ahora de la sentencia de 13 de octubre de Sancho Gargallo, bueno, que la ha comentado el magistrado señor Alberto Mata, que me parece interesantísima, porque ahí
hay una gran confusión respecto del tipo que se fija, porque no se interpone el recurso extraordinario por infracción procesal, por lo tanto, ese es hecho probado, no se trata esa cuestión, y se trata una cuestión desde el ámbito procesal muy acertada, en mi opinión, de Sancho Cargallo, que lo ha explicado él. Dice, oiga, mire usted, si estamos hablando del interés remuneratorio, aunque no haya pretensión concreta, pero se invoca usura, procede la nulidad, que hay una gran diferencia. Si aplicas la nulidad del contrato, evidentemente los otros conceptos ya no entran. Si va solamente a la cláusula de intereses remuneratorios, pueden entrar el resto de conceptos. Por lo tanto, esa sentencia es muy importante. Pero mi pregunta, porque este es un país del corta y pega, este es un país pendular, pasamos a que no ganas como demandado un procedimiento hipotecario ni yéndote a Santa Clara, a Santa Cecilia y a todos los santos habidos y por haber, a un estado actual que ganar un procedimiento hipotecario si llevas una entidad bancaria es casi milagroso. O sea, eso es un país absolutamente pendular. Y es un país del corta y pega. La empezamos en la abogacía, pero ahora ya una parte importante de la judicatura, una parte pequeña de la judicatura, meto unos fregados, una parte pequeña de la judicatura se está dedicando también al corta y pega. No la Sala Primera del Tribunal Supremo, que sigue fundamentando muy bien, y una parte importante de audiencias provinciales que sigue fundamentando muy bien las sentencias, pero sí muchos jueces de primera instancia en donde encontrar cuál es el razonamiento jurídico lógico de lo que está resolviendo es imposible. En un mare magnum de sentencias de corta y pega que no entiendes nada y cuando quieres recurrir no sabes que tienes que recurrir. Como esto es automatismo puro ahora, ya parece ser que antes del 2010 queda muy delimitado por el magistrado señor Vela y el señor Sarazá, pero ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista académico respecto de todos los productos financieros comercializados del 2010 para adelante? Porque yo creo que no hay diferencia, pero ¿cuál es tu opinión? En mi opinión, el que puede lo más, puede lo menos. Si para 2010 hacia atrás, que no tenemos estadísticas del Banco de España, que no había obligación de comunicar las TAEs de las tarjetas de crédito por importe inferior o superior a 4.000 euros en virtud de la Circular 5/2012. Si antes de 2010, cuando no tenemos esos datos por el Banco de España, podemos aceptar la prueba en contrario que nos aporte el abogado que aporta esta prueba en función pues de las estadísticas de las NEF, los tipos que se publicaban en revistas tan poco sospechosas de estar sesgadas como la de la revista Derecho y Dinero de la OCU. Si con eso podemos probar del 2010 hacia atrás, ¿cómo no vamos a poder probar y cómo no vamos a poder recurrir a las TAEs del mercado y no a los tipos de referencia, que son TDRs, de las estadísticas del Banco de España de 2010 en adelante? En mi opinión, tiene que resultar de aplicación las TAEs y no las medias. Sacarme las 10 entidades más representativas en las que se observa, por supuestísimo, vamos, en mi banco es así, y no es un banco raro, 26,82% TAE, 25% TAE, extraído de la propia página web del Banco de España, tampoco sospechoso de ser información sesgada, y decir, pues si este es el interés normal del dinero, no me tiene que resultar de aplicación las estadísticas del Banco de España, sino la TAE directamente aplicada por lo que apuntaba el compañero. Tenemos que comparar churras con churras y merinas con merinas. Sí. En una sentencia creo que es de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona, las comparativas que hacía era con respecto a las ligas de fútbol. Muy interesante y muy graciosa, por cierto, muy bien traída una gran sala, la sección 16 de Barcelona, de la Audiencia Provincial. Querido ministro, en el mundo de la abogacía te llaman, cuando ya has plegado, decano emérito, pero yo creo que lo de ministro emérito no se utiliza, ¿verdad? No, y además, aplicado a alguna institución pública, la consideración de mérito es casi un desprecio, por lo tanto, prefiero no tener ese apellido. Apreciado Rafael Catalá, y sabes que te tengo un profundísimo cariño, lo he dicho al principio, escribiste hace poco un artículo
Yo también lo denuncié en la revista, en el blog Hay Derecho de Matilde Cuena, lo denuncié lo que era al final toda esta mercantilización de la prestación de servicios jurídicos que ha surgido como consecuencia de las sentencias de 2015 en adelante y ese bazar jurisprudencial que yo publiqué un artículo, no es por citarme, pero es que en la ley, además me acuerdo perfectamente la coorganizadora de esta jornada y además tengo que decirte con casi todo lo que publico las ideas me las dan otros, pero como lo publico yo me las quedo yo. ¿Cuál es tu opinión? Porque tú publicaste hace poco, creo que en Expansión o en un periódico de ámbito nacional, publicaste un artículo también haciéndote eco de este drama y del problema que sufren los juzgados, porque hoy en día, desgraciadamente, la judicatura emplea más del 60 o 70% de su trabajo en esta tipología de productos. Lamentablemente, creo que ahora va a cambiar mucho con la seguridad jurídica que está generando la Sala Primera del Supremo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muy bien, pues buenos días y gracias a SNEF y a la ley por invitarme a estar aquí. Me imagino que porque habéis pensado que puedo aportar alguna reflexión en este contexto de súper expertos, catedráticos, magistrados, abogados. Yo me reconozco no ser experto en absoluto en la materia objeto del análisis de hoy, pero bueno, de alguna otra cosa sí tengo alguna experiencia y conocimiento y por eso intentaré aportar alguna reflexión. Yo creo que siempre que hablamos de la justicia, si lees cualquier análisis de alguien que se acerca a nuestra justicia, yo creo que se identifican siempre dos problemas. Se habla mucho de la independencia y se habla mucho de la lentitud. Bueno, no lo sé si es importante o no lo es, sin duda lo es. Yo creo que hay otras cosas tan importantes o más, o al menos yo he pretendido siempre ayudar a mejorar no solamente esas cuestiones, que ahí están, sino otros dos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la maquinaria, con las nuevas tecnologías, con la organización y con la seguridad jurídica. A mí me interesan mucho esos dos enfoques. En la vida te puedes dedicar a 3 o 4 cosas, no a 40, y yo por lo tanto intento poner siempre el foco en esas cuestiones. El buen funcionamiento del servicio público de la justicia y, a lo que hoy afecta, a la seguridad jurídica. Y seguridad jurídica entendida como calidad normativa, por lo tanto buenas leyes que regulen los múltiples aspectos de nuestra vida en común y de los aspectos económicos de la sociedad española, predecibilidad de las resoluciones judiciales, y eso tiene que ver, además de con la buena calidad normativa, con la formación, la especialización y también con el sistema jurídico que garantiza pues antes, hace un momento decía Alberto Tapia que no habías tenido mucha suerte en tener seguridad o respuestas homogéneas por parte de los juzgados y tribunales. Es la experiencia de todos, muy lamentablemente, porque no debería ser así. No me imagino que si uno tiene un problema de rodilla, como tuve yo hace un par de años, en los hospitales de España te operen, pues según en el hospital que caigas. Unos lo hacen así, otros lo hacen así. Suele estar publicada por el mejor conocimiento cuál es la manera más adecuada de abordar un problema. Pues también en el mundo del derecho deberíamos ser capaces de garantizar esa predecibilidad que no tiene nada que ver con la independencia judicial, porque a veces se contraponen como si fuese eso una limitación. Y yo creo que también hay un tercer elemento, la calidad normativa, la predecibilidad y el papel de los reguladores, porque el sector público tiene muchos ámbitos, el sector financiero, el sector de la energía, tantos ámbitos de la economía española, tiene un organismo regulador que tiene unas obligaciones, que es garantizar esa transparencia, ese control, esa armonización, y por lo tanto yo creo que todo eso confluye en un círculo que garantiza la calidad de nuestro sistema jurídico y la calidad de nuestro Estado de Derecho en última instancia. Y es verdad que en todo esto, pues hombre, yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer. Y una de las cuestiones importantes, en los últimos 10 años, yo creo que se han fortalecido para bien, dos cuestiones que nos están condicionando toda la actividad normativa y la actividad jurisprudencial y, por lo tanto, el análisis que desde la doctrina también se hace de ello. Uno es la transparencia y otro es el derecho de los consumidores. Todo esto son dos elementos que han estado permanentemente presentes en nuestra legislación, pero con mucha fuerza en la última década por fijar una referencia temporal. Yo creo que en muchos aspectos normativos se han reforzado la transparencia, por ejemplo, en materia de
financiación de la adquisición de vivienda como principal negocio de las familias en nuestro país. El negocio más importante, la actividad económica más importante es la adquisición de la vivienda asociada a la concesión de una financiación bancaria y una garantía hipotecaria, y en torno a eso ha habido sin duda una mejora importante de la transparencia. Y luego también el desarrollo de una protección, me atrevo a decir, en algunos casos excesiva de los consumidores, bueno, pues otorgándoles una supervisión, un control, unas garantías que, bueno, yo creo que han estado bien en la mayor parte de los casos, y en algunos otros quizá excesivos, tratándoles como menores incapacitados en algunos casos, ¿no? Reforzando, yo recuerdo alguna anécdota en la que alguna persona dedicada al mundo del derecho en profesiones jurídicas muy relevantes en relación con el IRPH, pues alegaba el desconocimiento, ¿no? Decía, hombre, no sé yo, ¿no? Pero bueno, es verdad que a veces hay que legislar para la media. Bien, en ese contexto yo creo que se han dado pasos importantes, y el Tribunal Supremo también ha hecho una gran labor de interpretación, de fijación de doctrina. Hombre, hace unos días, el Tribunal Supremo, otra sala que no es la primera, ha dicho que para aplicar la legislación lo hace caso a caso, que no esperemos que la mala legislación la complemente el Tribunal Supremo con su interpretación. Yo creo que hay que reivindicar una buena legislación que aclare las cuestiones, una buena actividad de los reguladores de los diversos sectores, que identifique los elementos en conflicto, que la experiencia acredita que son conflictos y por lo tanto requieren una mejor regulación o una aclaración por parte de los reguladores. Y en este caso yo creo que, pues, cuando se habla de precios de referencia de determinados productos financieros regulados, pues sin duda es muy reclamable del Banco de España la fijación de esos elementos que garanticen la predecibilidad de las resoluciones judiciales, la homogeneidad de la aplicación por parte de los operadores. Nos decía antes, se hacía el modesto Ricardo Gómez al decir que es un economista en un mundo de abogados. Fíjate, Ricardo, como tú bien sabes, yo sé que era muy dialéctica tu intervención, porque sabes de sobra que los jueces, expertos en el mundo del derecho y con alta cualificación, siempre han necesitado tener al lado a expertos que les asesorasen en cuestiones que necesariamente no eran objeto de su conocimiento experto. Y por lo tanto el papel de los peritos, de los asesores, se ha reclamado siempre, de los auditores, de los expertos fiscales, de los expertos financieros. Yo creo que tenéis una labor extraordinaria que aportar de asesoramiento, y también al regulador. En alguna conversación que he tenido esta mañana, pues hay muchas cuestiones en las que hemos ido mejorando, sin duda. Hemos incorporado legislación europea, práctica de los negocios y de la vida económica en nuestro país. Yo creo que aspectos tales como el IRPH, la rebus sic stantibus, estas cuestiones que están siendo hoy objeto de análisis, deberían estar mejor reguladas y mejor tuteladas por el regulador, que en este caso es el Banco de España. Yo creo que sería un gran servicio al ciudadano, al consumidor, a la transparencia, si estas cuestiones que yo creo que el Tribunal Supremo en las sentencias de mayo y octubre recientes ha ayudado a fijar unas referencias más claras que las que teníamos hasta ahora, y evitará, espero, que haya resoluciones judiciales dispares por el territorio. Y también pues está en marcha un proyecto de ley que se denomina de eficiencia organizativa, que prevé la creación de los tribunales de instancia. Esto es una cuestión que genera un cierto debate sobre el papel individual del juez y la labor colectiva e interpretativa, y yo creo que ese tipo de instrumentos nos ayudarán a tener pues más calidad normativa y un marco jurídico más transparente y de más homogénea aplicación, y por lo tanto de mayor predictibilidad en las resoluciones judiciales. Si vuelves a ser ministro, estamos Javier Orduña y yo aquí, no te libras de regular definitivamente el 1258 del Código Civil, vamos. Me consta lo pesado que incluir ya es, soy consciente de que habrá muy buenos asesores y muy buenos consejos. Bien, le quisiera hacer una pregunta al magistrado señor Alberto Mata. Yo recientemente, mi hijo se compra un piso, tiene que pedir un préstamo hipotecario, y ya sabéis que los padres estamos toda la vida pagando cuotas de préstamos, los nuestros, los de los hijos, y según la edad que tengas hasta los de los nietos. Y fuimos a firmar hace poco la escritura del préstamo hipotecario. La verdad es que creo que la escritura tenía como 3.400 folios, o sea, era bueno, nada. Una información que comportaba una desinformación que evidentemente te puedo asegurar que por peso pagamos mucho en la notaría, pero que
No me interesó en absoluto la escritura, porque es que leerse eso, prefiero leerme el último libro de Pérez Reverte, que es mucho más entretenido, y leer La Revolución. Y la verdad es que al final vas al día antes, que ya te lo regula la nueva Ley 5/2019, vas al día antes al notario y te acaba explicando los elementos esenciales, la carga económica y la carga jurídica que se contienen en un folio. Que se contiene en un folio, que es muy sencillo, lo que me va a costar y lo que me puede comportar. Y la verdad es que lo entiendes a la perfección. Yo, sin ser economista, hasta entendí lo único que me importaba es cuánto voy a tener que pagar de cuotas si mi hijo no paga. Pero al final, la verdad es que era muy sencilla. Entonces, a mí siempre me ha preocupado muchísimo y le pregunto al magistrado si realmente con el INE se cumple, que además es transposición normativa europea, se cumple realmente esa importante información y desde el punto de vista de un magistrado, a la hora de analizar el principio de transparencia, que yo prefiero llamarle principio de transparencia que no control de transparencia, realmente, ¿qué valora el magistrado para poder llegar a la conclusión de si, ya no hablo del de inclusión, sino el de transparencia, esencialmente, para poder al final decir que entro en todo caso en el control de contenido o principio de contenido? Bueno, la INE que me preguntas me parece un documento esencial, me parece muy importante porque se trata de un modelo normalizado y estandarizado en el que por lo menos la pretensión que tiene es la de recoger los elementos esenciales, ¿no? Lo que pasa es que después hay una complejidad. Fijaros que lo que ocurre para mí es que cada banco hace su INE. Si os vais a internet veríais que hay entidades que la INE es una página y hay entidades que son 8 páginas. Para resumir la operación, 8 páginas. ¿Sí? Claro, dices, ¿qué es lo que ocurre? Que han traspasado la INE y después la traspasan al contrato. El contrato que también puede tener una cierta amplitud, una cierta extensión. Lo que pasa para mí con las revolvings es que tiene mala fama, tiene muy mala fama. Y entonces hay, culturalmente, yo creo que el Supremo también lo ha entendido así, culturalmente no está bien concebida ni bien vista porque acarrea y arrastra un interés altísimo. Esta es la realidad. Tiene una carga económica y jurídica muy importante, lo que lleva a que dentro de esa dispersión de los juzgados haya un grupo, es igual, en esa dispersión haya compañeros o haya tribunales o salas que les llega esa información por todas las partes de un interés altísimo, etc. Para mí la INE supone cumplir los deberes de los controles de incorporación y de transparencia. Yo entiendo que sí, porque resume el contrato. Voy a poner un ejemplo también. Los contratos más sencillos, los que a veces te cuesta decir que no es transparente, son aquellos en los que en la primera página aparece en un parrafito así lo esencial: límite del crédito, cuota, TAE y comisiones. Son 4 líneas. Cuando te viene así, es difícil decir, no es transparente. Hombre, no es transparente si en la primera página aparece en 4 líneas lo esencial. ¿Es necesario poner 14? No es necesario poner 14, porque lo que lleva es a decir, pero ¿cómo va a entender el consumidor medio, aparte de todo este tipo de confusiones, cómo va a entender el consumidor medio si del análisis del contrato me resulta o una letra enana, o 8 páginas de la INE, o 10 páginas para el contrato? No lo ha entendido. Pero ya os digo que para mi entender, en tema de transparencia, hay un concepto que pasa a veces desapercibido. Yo creo que no en las audiencias, sí en los juzgados donde yo estoy, en el sentido en la primera instancia, que es, estamos hablando del consumidor medio. La operación de revolving tiene muy mala fama, pero es sencilla de entender. Tiene una lacra, por así decirlo, que es, ojo, que cuanto más baja sea la cuota, más carga económica vas a tener. Y en la orden ministerial esta de
que regula el contrato de revolving hace especial mención a ese dato. Póngale ejemplos dirigidos a la transparencia, póngale ejemplos o póngale un ejemplo con la cuota más baja, para que se dé cuenta, para que sea consciente de que la carga económica en ese caso va a ser muy elevada, le va a facilitar el pago, pero va a ser muy elevada. Ahora bien, para mí el consumidor medio tiene que saber o conocer, yo creo que está en condiciones de saber que cuanto más baja es la cuota, más vas a tardar en pagar. Y el contrato revolving no suele tener plazo, no suele tener, hay veces que lo tiene, pero no suele tenerlo, con lo que aquello se eterniza. Voy a hacer una cosita que a lo mejor también nos puede resultar de utilidad. A veces en los procedimientos se discute la cuantía, porque realmente está pensando la entidad financiera está pensando en las costas, ¿sí? Al decir y pelear la cuantía, me aportáis toda la catarata de extractos y del saldo a favor y tal. Cuando el contrato ha sido muy largo, si ha sido breve, no pasa nada, porque pueden ser unas cantidades que pueden ser asumibles, pero cuando se ha prolongado en el tiempo, lo que le ve el juez es: ¡qué barbaridad! ¿Cómo no voy a anular esto? Si lleva desde el 2008 y ha pagado más de intereses que del principal y todavía debe tanto como el principal, es decir, no ha abonado nada. Esto tiene que ser nulo, ¿sí? La pelea por la cuantía lleva a que el juez vea que aquello es una barbaridad. Pero esto es una cuestión que sería otro debate. Para un monográfico y traer, por supuesto, sí, a Ricardo, sí, porque daría mucho de sí. Si os parece bien, os doy 2 minutos a cada uno, luego sí, abrimos un debate con permiso de la autoridad competente y empezamos con sí, Ricardo. Yo rapidísimo, porque primero es que se dicen tantas cosas interesantes que es difícil elegir una, ¿no? Pero hay una que me ha gustado especialmente, y es el tema del resumen de las condiciones contractuales. Las entidades financieras tenemos una experiencia pésima, que son las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo, por regulación de Banco de España, estaban obligadas, yo entonces estaba en una entidad financiera, ahora ya no, estaban obligadas a poner los datos fundamentales en los que estaba la cláusula suelo. Sí, y todo eso se declaró nulo. Porque lo que se dijo entonces es que, claro, si las cláusulas son de difícil comprensión, el resumen no basta. Es que el cliente no tenía capacidad para entender las consecuencias de la cláusula que se ponía en la primera página. A partir de ahí, la desconfianza de las entidades es absoluta. Cuando hay entidades más conservadoras que cuando van a hacer el resumen no les sale menos de 8 páginas ni de broma. Pero porque cuando empiezas a pensar en todo lo que se puede malinterpretar o en todo aquello que te pueden decir que no está bien explicado, empiezan a poner más cosas. Lo mejor son los ejemplos, eso es verdad. Pero claro, tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, yo creo que en cuanto a la hoja resumen de las condiciones no puedo estar más de acuerdo, y el problema es que los antecedentes que tenemos no son buenos, porque en cuanto las cláusulas que reflejas en el resumen del resumen te pueden llevar a decir que no se entendieron correctamente por el consumidor, tenemos el lío igual. Ese lo digo como defensa de esa entidad financiera, que no sé cuál es, que pone 8 páginas en su resumen, ¿no?, de la escritura. Sí, si metéis... Alberto. Sí, lo que quería decir era que es verdad que en el tema de la cláusula suelo se valoró que era precio, pero que esa cláusula estaba 8 páginas más allá, ¿sí? A veces, no es siempre, pero a veces sí. Pero en el tema revolving, que es en lo que estamos hoy, lo importante, lo que yo quería transmitir un poco es que hasta el Supremo y la doctrina de la europea es más exigente para declarar la abusividad del precio. No es lo mismo una cláusula de mora, una cláusula de comisiones que tiene requisitos parecidos pero no iguales, que el precio. Para mí el asunto IRPH ha sido muy revelador, porque cuidado con el precio, que exige que exista una desproporción de las prestaciones, un perjuicio al consumidor, una conculcación de la mala fe, hablando del precio. Si el precio es el medio, es el de mercado, es difícil levantar eso. Es difícil, se puede hacer, pero es difícil. Pero es verdad que el producto tiene muy mala fama. Alicia.
Pues por hacer algún apunte, efectivamente estoy de acuerdo con el magistrado en que el tema de dar más información al final acaba pues, incidiendo en el problema del paradigma de la información precontractual, más y más información, cuando está probado que los sesgos conductuales del consumidor le hacen tomar atajos en la toma de decisiones y no leer. Si yo le doy más papel al consumidor, el consumidor no lo va a leer. Por eso, en productos financieros, en productos de inversión, en el reglamento PRIP se obliga a dar un documento breve con 3 folios, la FINE, la INE, la FEIN en hipotecario. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos incorporando en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, es obvio, estamos incorporando obligaciones de información adicionales de estas fichas que son de armonización máxima por la Unión Europea para crear puertos seguros para la banca. No tienen ninguna otra finalidad. Al consumidor no le van a informar más por lo que estáis apuntando. Y esto se ve clarísimo en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. En la FEIN, la Unión Europea nos obliga a informar de hasta cuál puede ser el tope que tiene que pagar el consumidor, es decir, el techo. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la Unión Europea es que el consumidor sepa cuál es la carga máxima que va a tener que superar. Como nosotros no podemos modificar la FEIN, establecemos nuestro documento de datos adicionales en el que tenemos que informar de si hay cláusula suelo, que luego decimos que no caben cláusula suelo, pero bueno, pues una incoherencia de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. ¿Por qué es eso? Porque nuestro legislador no está pensando en lo que está pensando la Unión Europea, que es que el consumidor sepa cuál es la carga máxima que va a tener que soportar, es que luego no me impugne las cláusulas. Entonces, y que sepas también cuánto te va a bajar. Entonces, efectivamente, más papel para el consumidor tiene un efecto pues, inversamente proporcional al interés que puede mostrar en él. Y respecto, solamente por decir algo de usura, soy de la creencia de que el 26% es interés normal del dinero y que sobre eso tenemos que aplicar un criterio de usura que suponga que sea notablemente superior al normal del dinero. Si 26% hemos aceptado que es normal del dinero, tiene que ser algo bastante. Sabemos que nuestras audiencias provinciales han adoptado distintos criterios. La Audiencia Provincial de Valladolid tiene el criterio de 3 puntos por encima del interés normal. La Audiencia Provincial de Cádiz, 1/3 siguiendo a la sentencia Sigma. En Badajoz es un 15%, bueno, hay diversos criterios. En derecho comparado tenemos, lo tienes tú muy bien apuntado en varios artículos, en Italia es el 25% más un 4 con el límite absoluto, más 4 puntos, con un límite absoluto de 8 puntos por encima del interés normal del dinero. En Portugal, el 25% con el límite absoluto del 50%. En Francia, 1/3 por encima del interés normal del dinero. Y allí tienen estadísticas, el término de comparación son las estadísticas de sus bancos nacionales, pero que lo comparan con el mismo tipo, no TDR con TAE. Entonces, bueno, pues por ahí pasa la solución. Creo que de la sentencia Wizzing se infiere el criterio del tercio, pero no lo dice claramente el Supremo. Así que habrá que ver cuál es el criterio a aplicar sobre ese 26. Te voy a dar la palabra, pero antes, porque creo que con esa precisión que voy a hacer, te voy a facilitar también, me gustaría que nos dieras tu opinión. Porque al final estamos hablando de un control de precios. Control de precios que el Tribunal Supremo, en su sentencia de 10 de diciembre, nos dijo, además de manera muy clara, que no cabe el control de precios. El profesor Javier Orduña ha tratado esta famosa sentencia de 10 de diciembre en muchas ocasiones. Si no cabe el control de precios, me cuesta mucho de entender esta aplicación automática a través de un instrumento cuasi decimonónico. Y es una pena, lo apuntaba muy bien el profesor Tapia, que la cuestión prejudicial que planteó la magistrada del juzgado de primera instancia número 4 de Castelló, la señora Carolina Castillo, por cierto también catedrática de Derecho Civil o acreditada cátedra de Derecho Civil, que tiene varias monografías sobre esta materia, además una gran jurista. El 24 de noviembre, como se llegó a un acuerdo por las partes, se desistió del procedimiento. El 24 de noviembre el TJUE dijo que no podía entrar.
Pero lo cierto es que estamos en una materia que no cabe un control de precios. Desde el punto de vista de lo que sería técnica legislativa, ¿cómo casa realmente esta cuestión? Cuando incluso el artículo 4.2 de la Directiva 93/13, y ya ha dicho el Tribunal Supremo que ha sido transpuesta ese artículo 4.2, y además lo dijo, si no recuerdo mal, en una famosa sentencia dictada por el Pleno el 24 de marzo del 2015, que fijó doctrina sobre la materia y luego lo ha ido constantemente reiterando. ¿Cómo lo ves desde ese ámbito de técnica legislativa toda esta cuestión? Los que estamos hoy aquí nos dedicamos todos nosotros a aplicar las normas, a interpretarlas en nuestra gestión para aplicarlas a los casos concretos y también a comentarlas y a criticarlas, que es bastante divertido, sacarle punta, encontrar si nos ha dado cuenta el legislador, y eso nos da para conferencias, para artículos. Bueno, así está organizado esto. Pero yo quiero reivindicar la labor del prelegislador, el gobierno que prepara los proyectos de ley, y del legislador, el Parlamento. Es complicado, es muy complicado, porque generalmente tienes que abordar cuestiones en las que tienes un cierto conocimiento, en el prelegislador, por supuesto, porque tienes los expertos, pero es verdad que el conocimiento experto no suele estar en la administración. Yo soy funcionario desde que acabé la carrera, por lo tanto reivindico el papel del servicio público, pero también reconozco que el conocimiento no es patrimonio de la administración pública, está en el conjunto de la sociedad. Por eso he creído siempre que la mejor manera de abordar un proyecto normativo, en el campo que sea, es contar con expertos, contar con el sector, contar con la sociedad y generar entornos de participación, de recepción de información, y de esa manera construir un proyecto normativo que puede responder a una propuesta política, a un programa electoral, a muchas cuestiones, pero siempre hecho desde el conocimiento. Y lo cierto es que en la materia en la que estamos hablando hoy, yo creo que no podemos desconocer, como he mencionado en mi intervención anterior, dos cuestiones importantísimas. La transparencia, el principio de la transparencia instalado en las sociedades actuales con firmeza como un elemento fundamental. Los poderes públicos y los operadores económicos deben relacionarse con el conjunto de la sociedad basado en principios de transparencia. Y luego la protección del consumidor, quizá con un puntito demagógico, entendiendo que los actores económicos tienen mayores capacidades que el consumidor individual, y por lo tanto hay que proteger al consumidor individual de y muchas veces vemos que el sector financiero o el energético o el del consumo o el distribuidor son percibidos desde algunos ámbitos de la política con desconfianza, como posiciones que intentan obtener su mayor beneficio en contra de las posiciones individuales. Y eso es una realidad, esto está ahí, está en nuestra sociedad actual, nos puede parecer mejor o peor, más demagógico, menos demagógico, pero es lo cierto. Por lo tanto, yo creo que conjugar principios contradictorios de la tutela de intereses individuales versus la libertad económica, pues son complejos, y a mí me parece que la mejor manera, lo creo firmemente y creo que he intentado practicarlo cuando he podido, es contar con asesoramiento, con experiencia y con conocimiento, que lo tiene muchas veces la Administración, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura, cuando regulan, pero también con participación. Pero este tipo de reflexiones que hacemos hoy aquí, sin duda, tienen que ser útiles para el futuro, para que haya una mejor normativa que garantice un mejor Estado de Derecho y una mayor seguridad jurídica. Muchísimas gracias, querido Rafael Català, y si os parece bien abrimos preguntas a los asistentes. Fuera no veo nada, o por lo menos no localizo nada. ¿A los asistentes? Bueno, yo repito. Yo creo que estamos todos de acuerdo que hoy en día la concesión de crédito es fundamental para el consumo y para la supervivencia de la sociedad de bienestar, ¿no? La cuestión es la siguiente, es decir, nos asomamos a una posible crisis, Dios quiera que no. Pensamos que después de las sentencias del Tribunal Supremo el panorama se aclara, es decir, las entidades van a tener seguridad jurídica, mayor seguridad jurídica para seguir concediendo crédito pese a que haya un ambiente hostil y adverso con todo el tema de la crisis, la inflación y demás. Pensamos que el panorama desde el punto de vista de seguridad jurídica, las entidades después de estas sentencias del Tribunal Supremo van a ganar en seguridad jurídica
de cara a seguir ofreciendo crédito con flexibilidad? En mi opinión, ahora mismo no. Tienen la seguridad jurídica respecto a los créditos concedidos antes de 2010 de cuál es el término de comparación, que podemos probar cuál es el tipo de interés que serán las TAEs del mercado. Pero cuál sea el criterio de usura que apliquemos por encima, eso todavía está por ver, y por lo tanto eso hace que no vayan a tener seguridad jurídica, porque bastaría que cualquier juez, audiencia provincial, acoja el criterio del profesor Tapia Hermida para decir, oye, un 26 ya es, como es el último del hasta, ya es un 26 de usura, estaba ya en el límite, en el salto ahí. Basta que la Audiencia Provincial de Badajoz diga que un 15% por encima, pero que la de Cádiz diga que un 30%. Creo que eso no da seguridad jurídica. Valencia, la única seguridad... Málaga, ya son la sección 16 de Barcelona, son muchas audiencias. Algunas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, 7 puntos. ¿La 28 no? No, la 28 dice que no ha habido cambio de criterio. Está ahí. La de Huelva, que hay un recurso pendiente de resolver por el Tribunal Supremo, 6,82 veces el interés legal del dinero, 3%, que es un criterio también curioso. Y adoptas un criterio que no está en manos del mercado, o sea, que al final es el interés legal. Entonces, creo que en ese sentido no hay seguridad jurídica porque todavía no sabemos cómo se va a consolidar el nivel de usura o los porcentajes que en otros ordenamientos sí que tienen regulados. En mi opinión, pero esto ya es decir una opinión como podría decir lo contrario. Si yo quiero conceder ahora crédito y no doy más de un 22% TAE, 23% TAE, creo que puedo estar en condiciones de pensar que no me lo van a declarar usurario hoy por hoy. Porque no es muy superior al 20% de la TDR. Pero seguridad, yo creo que no hay excesiva. Yo voy a cambiar el término, porque no manejo el término de seguridad jurídica con claridad, o seguro que no lo manejo bien, a pesar de mi, no sé si es humildad o no, pero es que es un hecho cierto, pero las entidades financieras lo que manejan son mapas de riesgos, ¿no? Entonces, en su mapa de riesgos, el riesgo de litigiosidad por este tipo de operaciones no se ha reducido como consecuencia de las sentencias, a fecha de hoy. O sea, yo creo que tienen que pasar más cosas para que las entidades financieras, a efectos de su valoración del riesgo, consideren que el riesgo de litigiosidad está bajando. ¿No? Hoy por hoy todavía no. Ignacio. Sí, gracias. A mí me gustaría preguntarle al magistrado, que tenemos la suerte hoy de tenerle con nosotros, porque en otras jornadas que hemos tenido con compañeros suyos, yo creo que se puso de manifiesto la falta de referencia. Cuando llega un tema litigioso como es este a un juzgado de primera instancia, pero también en tribunales superiores, falta referencia. Y mi pregunta es, ¿qué le gustaría a un magistrado en ejercicio poder tener, qué referencia le gustaría poder tener para poder entrar y llegar a una situación de saber dónde está un número concreto? Es decir, ahora una parte, no hemos hablado de la carga de la prueba, bueno, en parte sí, una parte aportará algo y la otra dirá que eso no es lo cierto. En términos de hipotecario sí sabemos dónde acudir, pero en términos de crédito al consumo yo creo que no. ¿Qué petición haría un magistrado en ejercicio para poder tener ese número, ¿no? Creo que esa es una de las grandes cuestiones y que se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones. Bueno, es que es que es una pregunta muy complicada. Para un juez de primera instancia, cuantas más certezas nos des, más fácil nos hace nuestro trabajo, eso es verdad. Lo que pasa es que es una materia en la que no hay certezas. O sea, yo comparto un poco con la ponente, en estos momentos, bueno, habrá una reticencia, si quieres, a la década anterior a aplicar esa, para mí, doctrina jurisprudencial, que será mantenida, eso sí que lo vaticino, porque para eso lo han puesto en la década anterior. Pero en la década posterior, en la más reciente, en la de tal, no hay una certeza, ¿sí? No hay una certeza. Primero porque el legislador no ha decidido no legislar sobre esa materia y ha dejado el terreno a los juzgados.
Y después porque el Supremo, para mí con acierto, ha dejado la cuestión abierta. Para mí con acierto. Porque el Supremo no está para legislar, está para interpretar la norma y establecer una doctrina. Yo creo que cuando puso el tipo de interés de demora 2 puntos por encima del remuneratorio, y después salió una ley que puso un punto más, ¿sí? Es como si corrigiera al Supremo, ¿sí? Es que me decía, no, la norma la pongo yo, ¿sí? Le faltó por poner 2 con 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces no está para legislar, no está para poner la usura serán 3 puntos por encima del tipo medio, no está para eso, está para interpretar que en el marco de las condiciones cuándo se puede considerar usurario, y a partir de ahí se abre todo el abanico y entramos en la litigiosidad. No creo que tampoco la sentencia de 4 de octubre del 2022 cambie tantísimo, porque son tarjetas muy antiguas. Son tarjetas muy antiguas. Las más modernas son en ese abanico, en esa época en la que todavía está por ver. Está por ver. La esperanza puede venir si se aprueba la directiva de crédito al consumo de 30 de junio del 21, que establece en el artículo 31 que los estados fijarán precios a todos los contratos de crédito, y hace una especial mención de la tarjeta revolving y dice, y pondrá tipos adicionales. Es importantísimo. Si eso se llega a aprobar tal como está en la propuesta, supone cambiar el escenario completamente. Pero también quiero poner hincapié en que a lo mejor tampoco pone solución, porque si el Estado correspondiente pone un tipo muy elevado, todavía puede haber préstamos usurarios por debajo, por así decirlo. Si no lo pone muy elevado, podemos decir equiparamos tope de precio, usura. Pero está por ver. Está por ver. Pero me parece importantísimo, porque no creo que tarde mucho en que finalmente se llegue a aprobar. Supondría que los estados fijarían precios máximos. Mínimo un año y 2 años para la transposición. 3 años es mucho tiempo. Ser optimistas con relación a que en la década del 2011 o 2010 en adelante haya una consolidación jurisprudencial que se elimine la dispersión, yo creo que eso sería vender una historia que no es muy... Yo no lo veo así, la verdad. No lo veo así por cómo entran las mareas. A lo mejor no has reclamado una nulidad de una tarjeta, pero tienes dificultades y ahora lo llevas. Cuando empiezas a tener dificultades, el consumidor dice, buf, ahora me aprieta, ahora sí que se lo llevo al abogado. Y no hay prescripción. Y no prescribe la nulidad. Esa para la siguiente. Yo, Rafa, por ver el vaso medio lleno, yo creo que después de las sentencias de mayo y de octubre de este año del Tribunal Supremo hay algo más de claridad, no digo que esté despejado el horizonte, sigue habiendo nubarrones importantes. Yo creo firmemente que las entidades financieras, ASNEF, AEB, COE, cada uno en su ámbito de capacidad de interlocución con los reguladores y con los legisladores, vais a seguir exigiendo la mayor transparencia en favor de los consumidores y de la estabilidad jurídica y la confianza que requiere alguna intervención, no sé si es legislativa, no sé si es por el regulador, el Banco de España fijando un índice de referencia, y yo confío en esa labor de lobby, si la quieres llamar así, o de interacción con los reguladores, y yo creo que ahí hay un camino que se está constatando cada vez más que es necesario, que ayuda a la interpretación jurisdiccional y que ayuda en última instancia a los consumidores. Por lo tanto, hay una causa noble en la mejora normativa y en la mejora regulatoria en estas cuestiones. Yo sí creo que estamos ahora mejor que antes, lo cual no significa que estemos en un estado idílico en el que ya no vaya a haber problemas en el futuro. Por supuesto, queda por hacer todavía muchas cosas. Gracias, Rafa. Nos hacen varias preguntas, pero todas van en la misma línea.
que es la determinación de las tipologías y de los parámetros que ha ido facilitando el Banco de España. Yo, como veo que hay un poquito de confusión en toda esta materia y sin perjuicio de que ahora contestéis, quisiera hacer dos precisiones. Como sabéis, con la sentencia de 25 de noviembre del 2015, el problema que hubo es que se acudió un parámetro que era crédito al consumo, porque ahí no estaba incorporado como tipología propia el crédito revolving, y fue a partir de marzo del 2017 cuando se incluye la tipología de crédito revolving, y luego posteriormente tenemos la sentencia de marzo del 2020. Varios están preguntando, o la misma persona, no lo sé, pero las preguntas van, ¿cómo se puede ir a la fuente? Si realmente el tipo es el tipo que tiene que acudirse, ha de ser siempre antes del 2010 el crédito al consumo. Yo creo que el Tribunal Supremo lo que ha fijado de manera clara, indiscutible y determinante es que la tipología a la que hay que acudir es la del crédito revolving. Y sí que quisiera hacer una precisión que me parece importantísima, porque en estos foros y desde el punto de vista de análisis y de debate podemos comentar, porque al fin y al cabo la libertad es sagrada y la opinión, por supuesto, también, y se ha de respetar todas las opiniones, pero en un Estado de Derecho la seguridad jurídica es esencial y fundamental. Y curiosamente, lo que no tenemos recogido en nuestro Código Civil sí que lo tenemos recogido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a partir de la sentencia de 7 de agosto del 2018, si no recuerdo mal, el apartado 68, en una cuestión prejudicial planteada tanto por la Sala Primera del Tribunal Supremo como por el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, del magistrado señor González Daudicana, allí nos dice que en el análisis, la interpretación de todo lo que es la normativa comunitaria, la doctrina comunitaria, la última instancia, en esa labor uniformadora, es la Sala Primera del Tribunal Supremo. Fija un principio de interpretación de esa primacía uniformadora que le corresponde a la Sala Primera. Y lo que no tengo ninguna duda es que la Sala Primera acaba de dictar 3 sentencias importantísimas, la de mayo del 2022, la de 13 de octubre del 2022, que es muy importante a la hora de decidir si lo que es desde el ámbito de la rogación procesal, que me da igual lo que usted me pida, pero si usted me invoca la ley de usura, procede la nulidad total. Sancho Gargallo nos lo dice muy bien, y en la de octubre también muy bien, y delimita definitivamente que a la tipología que hay que acudir es a la del crédito revolving. Y luego podremos interpretar, yo creo que para mí, antes del 2010 ya no genera ninguna duda, y después del 2010 queremos generar duda, porque este es un país donde nos encanta el debate y donde nos encanta la contradicción, si lo tenemos con el blog del señor Tapia. O sea, es un país que nos encanta. Pero dicho esto, creo que ha delimitado muy bien el Tribunal Supremo la situación, creo. Y la de verdad es que el Tribunal Supremo ha fijado doctrina. Podemos tener dudas después del 2010, pero como la mayoría de las preguntas vienen antes del 2010, se lo pregunto al magistrado. Yo creo que no genera ninguna duda de esa tipología en cuanto a los umbrales de lo que puede considerarse interés notablemente superior. De verdad, yo no tengo dudas sobre que en esa década el tipo medio, como dice el Tribunal Supremo, giró entre el 23 y el 26. Y lo delimita en un 24-50. Lo ha dicho el Tribunal Supremo, y para mí, no sé si jurídicamente es correcto o no, pero para mí es vinculante, o por lo menos tiene un carácter uniformador que todos los juzgados y audiencias provinciales deben seguir y continuar. Yo creo que es nuestra función. Yo no tengo dudas, pero vamos a ver si esto se puede llegar a interpretar o reinterpretar o entender qué es lo que se ha dicho. Es decir, ¿tenemos certezas tampoco en este caso? Yo tampoco las tengo, y ya digo, y me repito, pero creo que establece una horquilla. Creo que si usted me dice que en esa década había esa horquilla, yo con el 27 no lo puedo declarar usurario, ni con 27 y medio. De indefensión. No, mañana mi blog.
Mañana sacaré por la mañana. No, es que si no se hace tarde me ciego. No, que mañana por la mañana saco una entrada en mi blog. Esto es publicidad, es gratuito, inmediato. En que expresaré mi parecer un poco divergente con esto. Así mantengo el interés. Gracias. Con mucha ilusión estaré pendiente. Creo que ya estamos, ¿no? Sí. Pues le paso la palabra a don Ignacio Pla para que pueda concluir esta magnífica jornada, agradeciendo de verdad que la hayan organizado junto con Walter Klubers. Muy bien, pues en primer lugar agradecer a todos los ponentes de esta mesa y los que han intervenido en la mesa anterior sus intervenciones. Yo creo que es bueno que existan estos debates, es bueno que haya opiniones discrepantes, es bueno debatir porque entre todos tenemos que buscar una solución a algo que hasta ahora no era tan claro y que, bueno, yo creo que podemos concluir en esta jornada que hemos estado esta mañana que realmente empieza a verse la claridad en cuanto a hacia dónde mirar y a que haya una interpretación que es a quien corresponde, al Tribunal Supremo, interpretación de la normativa para que tengamos todos seguridad jurídica. La seguridad jurídica, se ha dicho hoy, es esencial en cualquier relación, tanto entre privados como entre empresas y privados. La seguridad jurídica es esencial en un Estado de Derecho. Y eso es lo que hemos reclamado. Yo creo que hoy se ha puesto de manifiesto. Esa seguridad jurídica empieza a ver la luz en este ámbito. Hay cosas que tienen que llegar. También el ministro ha manifestado que confiemos en los reguladores, confiemos en el Estado de Derecho, en que todo ello llegará. Por nuestra parte, nada más. También quiero agradecer a todas las personas que están en streaming, que son muchas, el haber estado esta mañana, a los asistentes también a estas jornadas y a la ley por la colaboración en preparar estas jornadas y que es la continuidad de otras muchas que vamos haciendo. Hace 2 días tuvimos otra también muy interesante sobre los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Así que no me queda más que despedirme de todos ustedes y les emplazamos a otra jornada que iremos en el futuro viendo necesidades y debates que hay en la sociedad para ir hablando de ellos como hemos hecho en esta mañana. Muchas gracias a todos y hasta otra ocasión.